Continuamos contemplando el consejo evangélico de la pobreza, que, como he repetido muchas veces esta mañana, no deja de ser una experiencia que solo tiene validez evangélica si es el resultado de que una persona verdaderamente ha encontrado el tesoro escondido, la perla de gran valor. Es decir, no ni siquiera que lo ha encontrado, sino que uno ha sido encontrado por el tesoro. No soy yo el que a base de mis esfuerzos he encontrado a Jesucristo, el tesoro de mi vida, sino que he sido yo el que ha sido encontrado por Él. El tesoro salió a mi encuentro. No me eligieron ustedes a mí, fui yo el que les llamé por su nombre, el que salía a su encuentro. La iniciativa es siempre suya. Es decir, a todo hombre que viene a este mundo de una manera o de otra, Jesús les sale al encuentro. Unos lo reconocerán, unas veces serán unos signos muy tenues, muy frágiles, muy débiles, otras veces será pues una experiencia arrebatadora. Tantas experiencias diferentes como hay personas en este mundo. Pero también es importante recordar cómo los apóstoles, no solo el mismo Jesús en el Evangelio, y ya hemos aportado unas cuantas citas de la palabra de Dios, pero también los mismos apóstoles hacen estas gravísimas advertencias a los ricos. Lamentablemente esas advertencias que están en la palabra de Dios, luego la Iglesia no se hace mucho eco de ellas cuando le habla a los ricos en general, me parece, lamentablemente. Pero no me imagino yo a mucho papa, mucho obispo, mucho sacerdote, párroco, cura de pueblo, cura de ricos, diciendo las palabras del apóstol Santiago en el capítulo 5 del 1 al 5. También aparece en el libro del Apocalipsis, cuando habla el ángel a las iglesias en el Apocalipsis 18, 7 y 16. Porque los que quieren enriquecerse, esto aparece también en la primera carta a Timoteo 6:9, caen en tentaciones, en lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición, en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe y asimismo se atormentan con muchos dolores, dice por ejemplo la carta primera a Timoteo. Ustedes están acostumbradas a oír predicar como escriben los apóstoles, que no son los apóstoles, es la palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino, nada sospechoso de ser hijo de la teología de la liberación, nos da una síntesis del pensamiento de los padres y de los santos. Dice él, Santo Tomás de Aquino, desde el momento en que una persona posee bienes de este mundo, ve su alma arrastrada al amor de los mismos. Por eso el primer fundamento para adquirir la perfección de la caridad es la pobreza voluntaria. Según dice el Señor, si quieres ser perfecto, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Mateo 19:21. Esto es citando a Santo Tomás de Aquino. Y sigue. La posesión de las riquezas de suyo dificulta la perfección de la caridad, principalmente porque arrastran el afecto y lo distraen. Ya se ha dicho que los cuidados del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Santo Tomás citando la parábola del sembrador. Por eso es difícil conservar la caridad entre las riquezas. Y así dice el Señor, que difícilmente entra un rico en el reino de los cielos. Y esto ciertamente debe entenderse de aquel que de hecho posee riquezas, pues de aquel que pone su afecto en las riquezas, dice el Señor, que es imposible. El que las tiene, difícilmente. Y el que se apega a ellas, imposible. Cuando añade, más fácil es un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Esto es de la Suma Teológica
de Santo Tomás de Aquino. El Papa Pío XII dice, por ejemplo: ¿qué hombre partícipe de esa enfermedad que lleva consigo el pecado de nuestro primer padre, a menos de contarse entre los más perfectos que la gracia de Dios ha excepcionalmente suscitado, podrá guardar su corazón completamente desprendido de las cosas de la tierra, que es la pobreza espiritual, si de algún modo no se aparta lo más posible de ellas y no se abstiene valientemente de las cosas terrenas, pobreza material? Nadie goza de las comodidades de que este mundo abunda, ni toma parte en los placeres de los sentidos, ni se recrea en los gozos que ofrece más y más cada día a sus adeptos, sin perder algo de su espíritu de fe y de su caridad con Dios. Y sin embargo, es curioso que habiendo tantas advertencias en la palabra de Dios, en las enseñanzas de los apóstoles, en la doctrina de nuestro mismísimo Señor Jesucristo, es increíble cómo los cristianos en general, yo creo que fundamentalmente por culpa de los curas, no son conscientes de la peligrosidad de las riquezas. Que los cristianos alejados, habitualmente distantes de la Biblia, de la Iglesia, de la oración y de los sacramentos, estimen la riqueza como una de las mayores bienaventuranzas y centren su esfuerzo en conservarlas o adquirirlas, es perfectamente normal y previsible. Hay que elegir entre servir a Dios y servir a las riquezas. Vamos a ver, aparte de que esto está en la palabra de Dios, no hay una antífona, no sé si es en vísperas o en laudes: no podéis servir a Dios y al dinero. Y decimos eso en la liturgia. No sé si es que lo cantamos y lo cantamos tan bonito que no nos enteramos de lo que cantamos, pero vamos, más claro agua. Y ellos, como no tienen puesta la vida al servicio de Dios, lo tienen al servicio del dinero. Normal. Más extraño resulta que algunos cristianos ricos, siendo ortodoxos y piadosos, no vean en sus altos salarios o en sus crecidas rentas un grave peligro para el crecimiento en la caridad. Esto es del libro de don José Rivera y José María Iraburu. Consideran, al parecer, que la búsqueda de la perfección cristiana es, al menos en los laicos, perfectamente compatible con un género de vida solo posible para una pequeña parte de la sociedad en la que viven y solo asequible para una mínima parte de la humanidad actual, en la que tantos hijos se mueren de hambre. Por ejemplo, una persona como Santa Teresa, que dice ella en la meditación que tiene escrita sobre el Cantar de los Cantares, dice ella: yo lo pienso muchas veces y no puedo acabar de entender cómo hay tanto sosiego y paz en las personas muy regaladas. ¿Estas cosas se le dicen a los ricos? ¿Ustedes saben cuánta gente en peligro de muerte eterna han pasado por sus monasterios? Pero si encima es un bienhechor de la casa, pues cualquiera le dice nada, ¿verdad? Porque a los pobres es facilísimo evangelizarlos, porque a los pobres no los necesitamos para nada, son pesadísimos. Los ricos todos pasan al locutorio, les ponen un café con galletitas. A los pobres no les ponen cafés con galletitas en los locutorios. ¿Y qué pasa si le dices las 4 verdades a un rico? Pues que a lo mejor nos estamos jugando la construcción del monasterio o la donación de no sé qué o lo de no sé cuántos. Es muy difícil evangelizar a una persona cuyo dinero necesitas. O por ejemplo, dice Santa Teresa de Jesús, nada sospechosa de ser discípula de Gustavo Gutiérrez: gócense de lo que tienen, dan una limosna de cuando en cuando, no miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos suyos, castellano del siglo XVI, para que repartan a los pobres y que le han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el arca,
suspendido y entretenido a los pobres si ellos están padeciendo. En la meditación de los Cantares, capítulo 2, párrafo 8. Es como si ignorasen que de esos formidables presupuestos familiares, de esos viajes y vacaciones costosísimos, de esas necesidades falsas, admitidas como reales por mimetismo mundano, y de tanto gasto inútil, dice Rivera Iraburu, han de dar estrecha cuenta a Dios. ¿Y cuán estrecha? Si lo entendiese, dice Santa Teresa, el rico no comería con tanto contento, ni se daría a gustar lo que tienen en cosas impertinentes, que no les pertenecen, y de vanidad. Ay de los ricos, dice el Señor. Es que de las cosas que más habla Jesús es de las riquezas. Fíjense lo poquito que habla, por ejemplo, de la sexualidad. Y líbreme Dios que yo invite aquí al libertinaje. En cambio, vivimos obsesionados con la castidad y despreocupadísimos de las riquezas, cuando es muchísimo más grave, al menos a juzgar por la abundancia con la que habla de una cosa o de la otra nuestro Señor Jesucristo y los escritos de la palabra de Dios y de los santos. ¿Para qué sirve el consejo evangélico de la pobreza? Sirve para que, desprendiéndome de ellas, mi corazón quede libre para Dios, como única riqueza, único tesoro. Dice San Juan de la Cruz en la subida al Monte Carmelo: cuanto más se gozare el alma en otra cosa que en Dios, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. O amas a Dios, o amas las riquezas, amas el mundo. Y esto es así porque el hombre pecador no puede vivir apegado a las riquezas y buscando a Dios. Por eso, aunque es verdad que los bienes temporales de suyo necesariamente no hacen pecar, pero porque ordinariamente con flaqueza de afición, dice San Juan de la Cruz, que algo sabrá de la vida espiritual, se apega, asirse el corazón del hombre a ellos y falta a Dios, lo cual es pecado, porque pecado es faltar a Dios. Por eso dice el sabio que si fueres rico no estarás libre de pecado. También en capítulo 18 de la subida al Monte Carmelo. Por eso cada uno, según su estado, debe empobrecerse de criaturas por el ayuno y la limosna para enriquecerse en el amor de Dios y al prójimo. ¿Para qué sirve el consejo evangélico de la pobreza? Otra razón, es para vivir como hijos de Dios. Este es el drama del hijo pródigo, que quiere las riquezas del Padre, pero le sobra el Padre, como a los ricos les sobra Dios la mayor parte de las veces. El hijo emancipado vive de los bienes recibidos de su padre, pero separado del Padre, mientras que el que vive como hijo vive en la casa del Padre sin nada propio, recibiéndolo todo de él directamente. El rico quiere asegurar su vida con bienes de este mundo. Dice el libro de los Proverbios: la riqueza es para el rico fuerte ciudadela, le parece una alta muralla. En la poesía número 30 de Santa Teresa es el famoso solo Dios basta. Bueno, pues si solo Dios basta, ¿qué haces o qué hacemos acumulando tanta riqueza? Hay un párrafo de la autobiografía, de la biografía de San Ignacio de Loyola, que es verdaderamente magistral. Él contaba de sí mismo que al poco de su conversión quiso ir a Jerusalén, un viaje que era peligrosísimo en aquel tiempo, y aunque le ofrecieron algunas compañías, no quiso, sino ir solo, que toda su cosa era tener a solo Dios por refugio. Y así un día, unos que mucho le instaban, él dijo que deseaba tener 3 virtudes: caridad y fe y esperanza, y llevando un compañero, cuando tuviese hambre, esperaría ayuda de él, y cuando cayese,
que le ayudaría a levantar, y así también se confiaría de él, y él tendría afición por esos respectos, y que esta confianza y afición y esperanza la quería tener él solo en Dios. Y esto que decía de esta manera lo sentía así en su corazón, y con estos pensamientos él tenía deseos de embarcarse, no solamente solo, mas sin ninguna provisión. La pobreza es un apasionado deseo de apoyarse directamente en Dios, viviendo como hijo, confiando gozosamente la continua solicitud amorosa de la providencia. ¿Qué hace también el consejo evangélico de la pobreza? Nos motiva el amor a Cristo pobre, contemplarlo desnudo en la cruz, contemplarlo en un pañal, en un pesebre de animales. Los santos, los grandes maestros de la espiritualidad, han insistido muchísimo en esto. Los miembros del cuerpo quieren participar de la pobreza de su cabeza, o que su cabeza eligió para sí, pues no conviene que el siervo sea más o diferente o mayor que su Señor. Así que el discípulo se vea mejor que el maestro. Juan 15:20. Por eso no se comprende que un cristiano pueda aguantarse una vida de riqueza como no sea por graves razones de bien común. Fíjense, por ejemplo, como decía San Juan de Ávila en un sermón que predicó, o en 2 sermones predicados para la Navidad. ¿Cómo puedes, hombre regalado, llevar tus blanduras y deleites viendo a Cristo en un pesebre? Y continúa: ¿no has vergüenza, hombre, que buscas altezas? ¿Cómo lo puedes sufrir? Un aspecto más concreta, no solo por amor a Cristo pobre, sino por amor a Cristo crucificado, porque la pobreza es crucificante. Todos los hombres sufren, pero los pobres sufren mucho más que los ricos. Por eso, el que quiere vivir crucificado con Cristo, Gálatas 2:19, evita hasta la sombra de la riqueza y busca la pobreza para colaborar más en la redención del mundo, completando en sí mismo lo que falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Por eso la pobreza, de alguna manera, tiene mucho de martirio. San Bernardo, precisamente ahora se acerca la fiesta de todos los santos, en una homilía, en un sermón, en la fiesta de todos los santos, él dice que con la pobreza se compra lo que con el martirio sufrido por Cristo se obtiene sin dilación alguna. Es como si la pobreza fuera un prolongado martirio. Y no solo por amor a Cristo pobre, sería también por amor a los pobres. Y deberíamos de preguntarnos seriamente. Yo esto sí que me lo he preguntado muchísimas veces, y fruto de que me lo pregunto muchas veces, lo predico muchas veces. Es si yo de verdad quiero a la gente, que casualmente en mi parroquia son todos paupérrimamente pobres. Yo de verdad les quiero. Yo de verdad quiero a los pobres. Los pobres se sienten queridos en esta casa, como puedan ser queridos los pobres, pero no pueden ser ajenos a la caridad de esta casa y a la caridad de sus otras casas. Los pobres no son una especialidad de una serie de personas en la Iglesia. Los pobres son el tesoro de toda la Iglesia. Si yo les dijera esta frase, ¿qué pensarían? Si yo les dijera, la Iglesia es la Iglesia de los pobres, ¿ustedes se quedarían a gustos con esa frase? ¿O dirían que es de todos, o de todos los bautizados, o que Jesucristo no excluye a nadie? ¿Qué dirían ustedes si yo digo esta frase?
La Iglesia es la Iglesia de los pobres. Bueno, pues después de haber opinado mentalmente, como ya lo han hecho, les digo que eso está escrito en el número 60 de la encíclica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II. Y si no me creen, lo buscan. La Iglesia es la Iglesia de los pobres. Y me he leído tantas veces ese párrafo, que es del año 1990, que continúa diciendo el Papa: como dije durante mi primer viaje al Brasil. Y empieza a explicar quiénes son los pobres para la Iglesia. No creo que sea Juan Pablo II sospechoso de doctrinas espurias. Pobreza por amor a los pobres. Los bienes económicos son limitados y no puede haber limosna sin ayuno. El que ama de verdad a sus hermanos pobres consume lo menos posible en sí mismo para poder así ayudarles con más. Pero no solo eso, el que ama a los pobres quiere acercarse a ellos, unirse más con ellos, compartir en lo posible sus situaciones precarias, aunque esto nos trajese a los pobres, no le traiga ningún beneficio material a ellos. ¿Pero en qué le ayuda a los pobres que yo me esté cerca de ellos? Si no se trata de ayudarlos siempre y solo materialmente, sino compartir su suerte, ser consortes de Cristo en los pobres. Y por eso busca y procura, el que quiere crecer, la pobreza. Y además lo dicen, ¿no? Los pobres los tendrán en todo tiempo con ustedes, con vosotros. Mateo 26, 11. Los tenemos en los países pobres y los tenemos en los países ricos. Porque evidentemente pobre es un concepto muy relativo. ¿Quiénes son los pobres que nos rodean aquí? Pues habrá que esforzarse en conocerlos y saber quiénes son. Pero no nos pueden ser ajenos, independientemente de que podamos o no podamos socorrer todas sus necesidades. En una carta que escribe San Ignacio, en sus obras completas, la carta número 39, dice algo que yo no he oído jamás a ningún otro santo. Dice: son tan grandes los pobres en la presencia divina que principalmente para ellos fue enviado Jesucristo. Toma ya. Lo de toma ya no lo dice San Ignacio. Eso es una añadidura del siglo XXI. Y Dios tanto los prefirió a los ricos que quiso Jesucristo elegir todo el santísimo colegio apostólico de entre los pobres y vivir y conversar con ellos, dejarlos por príncipes de su Iglesia. Los pobres, queda obviamente reflejado en el texto, dice, no solo son reyes, mas hacen participantes a los otros del reino. San Lucas 16, 19, todo esto es San Ignacio. Nos lo enseña Cristo diciendo: granjeaos amigos con esa riqueza de iniquidad para que cuando os venga a faltar os reciban en las moradas eternas. Estos amigos son los pobres, por cuyo mérito entran los que les ayudan en los tabernáculos de la gloria y sobre todo los voluntarios. Todo esto es de San Ignacio. Y San Ignacio, citando a San Agustín, dice: según San Agustín, estos son aquellos pequeñitos de los cuales dice Cristo: cuanto hiciereis con uno de estos mis humildes hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Dice una cosa maravillosa en otro párrafo que no está aquí. Dice que cuando llegue el día del juicio final, citando la palabra de Dios, se sentarán, recuerdan, los 24 ancianos que estarán ahí para juzgar a las naciones, entre ellos los 12 apóstoles. Dice, y ellos nos juzgarán a todos, a las naciones. Dice, y los pobres, fíjense qué cosa tan bonita, serán sus consejeros. ¿Qué pobre le va a susurrar a un apóstol tu nombre?
que le diga a un apóstol: déjale entrar, que esa hermana fue buena conmigo. Porque yo lo pienso muchísimo. Y cuando a mí me dicen: ¿y usted por qué siempre está ahí con esa gente? Dice: porque quiero ir al cielo. Y aquí, las puertas, aquí abajo, te las abren los ricos. Y allí te las abren los pobres. Ustedes a un pordiosero no le piden ayuda para cualquier necesidad que tengan en el monasterio. Oye, ¿tú nos podrías ayudar? ¿Tú conocerías al director del...? Yo no conozco a nadie. Pero en el cielo, todas esas personas a quienes nos acercamos, en quienes reconocimos el rostro de Jesús, que no se han olvidado de nuestro nombre, esos serán los que nos abran las puertas del reino. Y qué privilegio, pienso en mi propia vida como misionero, haber visto a tanta gente morir en tanta miseria. Como yo les enseñara fotos y ustedes se caerían redondas en ese suelo. Ahora, actualmente, donde yo estoy viviendo. Yo me acuerdo de decirle: doña Guadalupe, cuando se vaya al cielo, no se olvide de mi nombre. Diga mi nombre, acuérdese de mí. Serán nuestros intercesores en el reino. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes y los ángeles, no sé cómo dice. La pobreza, hermanas, es grandísima fuente de humildad, como la riqueza es una enorme fuente de soberbia. ¿No es verdad que a los pobres se les llama gente humilde? No se dice de repente de una persona o de una hermana: viene de una familia muy humilde. Diga pobre, porque no os da vergüenza de decir pobre. La humildad y la pobreza, no, pues tendemos a equiparar la humildad con la pobreza. Pues será que la riqueza y la soberbia deben de ir bastante de la mano. Dice San León Magno, que lo habrán leído en el oficio de lecturas: no puede dudarse de que los pobres consiguen con más facilidad que los ricos el don de la humildad, ya que los pobres en su indigencia se familiarizan fácilmente con la mansedumbre y en cambio los ricos se habitúan fácilmente a la soberbia y a la vanidad. La pobreza también es fuente, hermanas, de libertad espiritual. Si queremos ser evangélicamente libres, qué gran camino es este. ¿Por qué? Porque el hombre ávido de bienes de este mundo, dinero, poder, prestigio, está perdido para la verdad y para el bien. Es inevitable que uno u otro grado se haga cómplice de los errores y males de su tiempo, pues sin esa complicidad no podría triunfar en el mundo. Por eso Jesús aconseja tanto la pobreza, para que el corazón del hombre quede libre para la verdad y el bien, para que pueda ser dócil al Espíritu Santo. San Juan de la Cruz tiene un par de citas, pero sobre todo en la subida al Monte Carmelo habla de las distintas relaciones que con las criaturas tienen el que está apegado o está desapegado, él dice desasido de ellas. En tanto que ninguna tiene en el corazón, las tiene todas en gran libertad. Ese otro, en tanto que tiene de ellas algo con voluntad asida, apegada, no tiene ni posee nada. Antes ellas le tienen poseído a él el corazón, por lo cual está como cautivo y pena. La pobreza es un gran antídoto, hermanas, contra el demonio. Normalmente, hermanas, no creo que el demonio las haya tentado a ninguna de las aquí presentes, apareciéndose una noche por un pasillo con un tenedor de 3 puntas y 2 cachos, que dicen en República Dominicana, o 2
cuernos, que dicen en otros sitios. Porque, hermanas, a nosotros se nos aparece el demonio, así, con ese tatuaje. Y es que no es que corramos, es que volamos. Que eso no puede atraer a nadie. Y el demonio será muchas cosas, pero tonto no tiene un pelo. Y así no nos va a conquistar a ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo nos seduce el demonio? Apenas puede el demonio dañar al hombre si no encuentra en éste avidez de criaturas, el apego a las criaturas del tipo que sean. Ya sabe Satanás que él mismo no es atrayente para el hombre y por eso emplea normalmente la fascinación de las criaturas para someterle de este modo a su influjo. Ni la riqueza en sí, ni los bienes de la vida como tales son presentados en la palabra de Dios como opuestos a Dios, sino que el príncipe de este mundo coge los bienes de este mundo, los ha tomado a su servicio y los ha convertido en reclamos, tentaciones, seducciones para el triunfo de su espíritu en la tierra. Pues si a mí lo que me seduce es la codicia, el bienestar, los bienes materiales, frente a ellos solo cabe una actitud: liberarse de todo esto, al menos interiormente, con la disposición de ánimo que da la pobreza de espíritu. Y también es la pobreza un magnífico instrumento para el apostolado. Igual que decía que Jesucristo es el único misionero, es el misionero del Padre, Jesucristo es el único apóstol. Él es el apóstol supremo, aparece en Hebreos 3:1. Y quiso ser pobre para vivir más profundamente, ya lo hemos dicho, su relación filial, su relación con el Padre, para mejor manifestar al mundo esa relación filial y para mostrarse fidedigno, digno de credibilidad ante los hombres. Fue pobre Jesucristo, dice Santo Tomás de Aquino, porque esto convenía a su oficio de predicador. Fíjense qué interesante. Para que un predicador tenga credibilidad, uno de los rasgos tiene que ser su desprendimiento, su despojo. Lo dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y por eso, por esas mismas razones, quiso Jesús que sus apóstoles evangelizasen en pobreza. Lucas 9:3, que fueran sin oro ni plata, Hechos 3:6, o dejándolo todo, Mateo 19:27. El mismo San Pablo insiste en la importancia de la pobreza para el apostolado. Debe ser patente que el apóstol busca no los bienes del hombre, sino el bien de cada persona, 2 Corintios 12. Y tiene que ser manifiesto también al mundo que el lugar del apóstol es el lugar de Cristo, que implica persecución, pobreza, humillación y muerte. En la flaqueza está la fuerza del apóstol. La gracia, recuerden, se manifiesta en mi debilidad. 1 Corintios 4:9, 2 Corintios 4:8 y 2 Corintios 12:9. Por eso la eficacia de su ministerio no está en el dinero, en la organización, en los métodos, en las vanas ciencias y elocuencias, sino en la demostración del Espíritu, dice 1 Corintios 2:1. ¿Dónde está la fuerza de la evangelización? Está precisamente ahí la eficacia del ministerio, en la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no se funde en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Evidentemente, mucha gente se preguntará, bueno, pero todo esto en la práctica, ¿cómo
cómo se vive o cómo se pone en práctica, cómo se traduce en acción. Bueno, evidentemente el nivel de pobreza tiene que estar en proporción al nivel de la vida espiritual, tanto de una institución como puede ser una comunidad o un presbiterio, como puede ser la persona individual. No le pidas a la muchacha que acaba de entrar en la vida religiosa el mismo grado de pobreza que una persona que tiene una vida espiritual muy avanzada. Yo muchas veces, en las burradas que les digo a los pobres curas en los ejercicios, yo les digo, pero vamos a ver, ¿tú eres más pobre o menos pobre que cuando estabas en el seminario? Que es un gran termómetro. ¿Has ido creciendo en pobreza? Y ustedes aquí en este monasterio, ¿viven más pobremente o menos pobremente que cuando entraron? Don José decía muchas cosas mucho peores, ¿eh? Decía, por ejemplo, pongan una caja ahí en el centro del coro y que cada una vaya echando todo lo que sobre. Yo siempre repito una frase que repetía mucho él, que digo, yo cuando voy a dar ejercicios a un sitio donde nunca he dado ejercicios, siempre procuro decir en esa tanda de ejercicios todo lo que pienso, porque pienso que a lo mejor no me van a volver a invitar a predicar. Entonces, por si acaso, quiero haberlo dicho. Y que lo pensemos muy seriamente, que un fruto muy bonito de unos ejercicios es que veamos la manera de ver cómo nos empobrecemos. Pero un criterio de pobreza tiene que ser más pobre que el ambiente en el que vivimos, porque si no, no hay pobreza. Líbrenos Dios que sea más riqueza la que vivimos que el ambiente entre la gente con la que vivimos. Evidentemente tiene que estar al servicio de la vocación que hemos recibido. Bueno, pues no van a decir, hemos decidido todas renunciar a la liturgia de las horas. Pues hombre, no, porque es un instrumento necesario para la vocación que hemos elegido. Pero habrá muchas otras cosas de las que sí podemos materialmente prescindir. Entonces, fíjense que es muy bonito, porque si una persona no puede vivir más pobremente, no pasa nada. Solo con tener la humildad de decir, Señor, yo en estos momentos no me veo capaz de vivir más pobremente. Con esa persona, con esa alma, yo me quito el sombrero. Pues una persona humilde. No me veo capaz, pues muy bien, pues no hagas más, porque evidentemente no se te está dando la gracia. Ahora pídela, disponte a recibir la gracia que te capacite a vivir con menos. Es frecuente, y por favor ni siquiera meneen la cabeza ni para arriba ni para abajo, ni para la izquierda ni la derecha, es frecuente que a una superiora se le pida permiso para renunciar a algo. Pues si es frecuente, gloria a Dios. ¿O es más frecuente que se pidan, como dicen en el Carmelo, esas palabras tan finolis de antiguamente, decían, pedir alivios? ¿Podría yo tener no sé qué? O al contrario, ¿usted me daría permiso para...? Yo me acuerdo, hermanas, y éramos unos mocosos, la revolución que se armó en el seminario de Toledo, cuando se puso de moda sacar la cama de la habitación, que nos dio todo por dormir en el suelo. Miren, estaba el pobre don Luis, dice, por favor, ¿qué es lo que os ha pasado? No, Luis, ¿me da permiso para eso? Porque claro, había que obedecer, eso nos lo habían metido en la cabeza, si no lo hacías por obediencia, no santificaba. Pero claro, cuando de repente te venía el número 7 en la misma hora, decir, toc, 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 don Luis, ¿me da permiso? Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? El pobrecillo al final lo que nos dijo es, mira, deja la cama donde está y duerme donde te dé la gana, encima del lavabo si quieres, pero déjame tranquilo. Me acuerdo perfectamente cómo era aquello, porque había ese ambiente de renuncia, de despojo, pues es lo que nos enseñaron. Entonces, que cada uno se pare a pensar cómo está viviendo todo esto. Si hay un tono creciente de fervor, pues en la medida en que crece el tono de una comunidad,
todo el mundo va pues a velocidades diferentes, hombre, las normas marcan unos mínimos, pero no marcan unos máximos. Otra cosa es que la obediencia te diga que sí o la obediencia te diga que no, que es la mayor pobreza, porque estás renunciando al tesoro más grande, que es tu propia voluntad. Pero que el deseo se exprese. Y yo creo que eso hace un impacto muy grande en una comunidad, crea un ambiente de fervor. Desde luego, en lo que no consiste es en vivir como vive la gente de nuestro entorno. Eso no es la pobreza a la que se nos llama. No hay verdadera pobreza evangélica privándose de lo superfluo. Eso no es pobreza. Es privarse de lo necesario. Y no me lo invento. ¿Recuerdan aquella viuda que dio, recuerdan, no de lo que le sobra, que Jesús lo critica, porque todos los demás han dado de lo que les sobra? Ella ha dado todo lo que tenía para vivir. Marcos 12:43. Así es como han entendido los santos la pobreza cristiana. Así la han vivido, así la han enseñado. Decía, por ejemplo, San Bernardo: procurar a otros las cosas necesarias, padeciendo nosotros necesidad. Es un sermón, el número 35. Por eso, el privarse de lo necesario no siempre es razonable. Los griegos buscan sabiduría, los judíos buscan no sé qué, nosotros buscamos a Cristo crucificado, que de razonable no tiene nada. Y Santa Teresa de Jesús bien que lo sufría. Dice, por ejemplo, deja escrito en una carta: ¡oh, qué trabajos estos atamientos de nuestra pobreza! O decía que la pobreza evangélica implica a veces la carencia de lo necesario, y cuando así sea, no se desconsuelen, que a eso han de venir determinadas. Esto es ser pobres, que es faltarles por ventura al tiempo de mayor necesidad. Lo dice en el libro de las Constituciones, capítulo 7. Santa Teresa del Niño Jesús dice: la pobreza consiste no solo en verse una privada de las cosas agradables, sino también de las indispensables. Eso está en su autobiografía. Pero lo que implica sobre todo es un despojamiento radical del espíritu de posesión. He renunciado, dice Santa Bernardita, recuerdan la santa de Lourdes, he renunciado a los bienes de la tierra por el voto de pobreza. No tengo pues el derecho de quejarme si me quitan una cosa que no me pertenece. Antes, al contrario, debería alegrarme cuando se me presenta la ocasión de ejercitar la pobreza. Y Santa Bernardita deja escrito esta frase para la posteridad: la pobreza no debe ser solamente molesta, sino crucificante. Repito, que es proporcionada al desarrollo espiritual de una persona. Pues si uno está muy enfermito y en cuidados intensivos, habrá que tenerle una serie de cuidados a esa pobre alma, pero así no es como crece la vida monástica, ¿no? Tiene que estar en proporción al desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual consiste en el crecimiento en la caridad. Por tanto, si amamos a Dios poco, pequeña será nuestra capacidad de pobreza, y la carencia de criaturas nos hará vivir más pendientes de ellas que si las tuviéramos en paz. Pues si estoy todo el santo día pensando en lo mismo, como decía el padre Mendizábal, que contaba de una que estuvo en ejercicios, dice: si es que padre, yo no puedo ayunar,
Pero hija, ¿y por qué? Dice, porque es que me da mucha hambre. Pues eso es la pobreza. Pues claro que uno se va a sentir así. Ahora, si no es capaz de vivirlo con paz, con caridad, dice, pues no habré recibido ese don. Pues come lo que tengas que comer y ten lo que tengas que tener. En cambio, si amamos mucho al Señor, las cosas del mundo dejarán de fascinarnos y las amaremos, pero con un corazón libre, y las tendremos solo en la medida en que Dios lo quiera. San Juan de Ávila dice, quien tiene olor de las cosas de Dios, aborrece lo más próspero del mundo. Y del mismo modo, si amamos al prójimo poco, no sentiremos sus necesidades como propias. Y necesitaremos muchas cosas para estar contentos, mientras que si le amamos mucho, tendremos aún más contento en dar que en poseer. O dicho de otra manera, que cada uno necesite tener más o menos en la medida de su caridad. Un niño necesita tener juguetes para estar contento, pues que los tenga mientras es niño, pero que procure crecer de modo que su corazón se contente con menos cosas y más altas y preciosas. Por eso siempre la paz es un valioso criterio de discernimiento. Tengamos lo que necesitamos tener para vivir en paz y tengámoslo con acción de gracias, con pobreza de espíritu y con humildad, reconociendo que nuestra flaqueza o nuestra inmadurez espiritual nos hace necesitar tantas cosas. Esa humildad, unida al espíritu de pobreza, nos hará tender a necesitar cada vez de menos criaturas. Por supuesto que siempre tendrá que ir en relación a la vocación que hemos tenido o que se nos ha dado. Uno de los criterios que da Santa Teresa de Jesús a sus primeras carmelitas dice, en la duda, procurar tener menos. Si no sabes si sí o si no, porque a veces el discernimiento no está tan claro, bueno, pues hasta que esté claro, no tenerlo. No tenerlo y luego cuando lo veamos muy muy claro renunciar a ello. La superiora es la más directamente responsable de la pobreza de la comunidad. Yo me atrevo, querida hermana, a darle un consejo. En esa partecita blanca que tiene usted en la toca, se llama la toca, ¿no? En esa partecita blanca, con un rotulador negro, escriba la palabra no. Porque sacar las cosas del monasterio es muy difícil. Siempre encontramos una razón para tenerla. Recuerdan el por si acaso. Es mucho mejor la palabra no en la puerta reglar, que no sé si la llaman ustedes así. Ahí es donde hay que decir la palabra no. Es mucho más fácil que cuando hay que irlo buscando por toda la casa. La palabra no. Y sin piedad. Sin compasión y sin... Madre, es que... A ver, nada más que le dicen. Yo sé que ustedes no dicen estas palabras, pero las podían pensar. Mira, mi amor, ¿qué parte de la palabra no quieres que te explique? ¿La N o la O? A ver, ¿qué es lo que no está claro de la palabra no en español? Aquí, tiqui tiqui. Y no saben cuántos peligros, cuántas zozobras. Es que es una familia muy querida, se van a... que se ofendan. Yo me acuerdo cuando la Madre Teresa fundó la casa en Madrid, que fue con otra hermana y fueron a ver al vicario general, oye, empeñados en que tenían que tener nevera. Y ellas no tienen nevera, tienen prohibido. Y le dice el vicario general, pero hermana, es que se va a dañar la comida que les den. Y le contesta la hermana, mucho mejor que se dañe la comida que se dañe el voto de la pobreza. El pobrecillo se las quedó mirando
y los 2 ojos se le cayeron de la cara como 2 yoyos. Pues ya está. Es que se van a ofender, que se ofendan. ¿Y qué? ¿Prefieren ofender a esa familia o a nuestro Señor Jesucristo? Pero nos andamos con unos miramientos y con unos respetos humanos que no solemos tener con los pobres. Porque a los pobres a todos les recordamos el horario, a los ricos jamás. El rico puede venir y tocar el timbre cuando quiera, sobre todo si trae algo. A los pobres no ven. El Papa cuenta, no me lo contó el Papa, no lo ha contado el Papa, lo contó un señor, un laico que conozco muy bien, que trabajó como laico en Buenos Aires cuando el Papa era el cardenal, el arzobispo de Buenos Aires. Dice que un domingo por la tarde estaba el Papa, pues no sé, viendo la televisión o descansando o lo que sea, en la sala de estar o lo que sea, y tocan al timbre y la persona que normalmente abría pues no estaba. Y tocan y tocan y tocan y tocan. Y baja el Papa y abre la puerta, cuando era el arzobispo. Y había un pobre que le dice que tenía hambre. Y el Papa saca la cabeza y ve una oficina, le dice: ¿usted ve esa oficina que pone Cáritas? Mire, mañana lunes a las 9 está abierto. Esto contado por el arzobispo, que ya tiene humildad a contarlo. Dice que el pobre se le quedó mirando y le dice: señor padre, pero si yo no tengo hambre el lunes a las 9, tengo hambre ahora. Porque bien que le recordamos a los pobres los horarios. Y esto nos tiene que hacer pensar mucho, hermanas. Porque esto es el mayor testimonio que ustedes van a poder dar. Que si rezan mucho, eso no le impresiona a nadie. Y más si encima no trabajan, porque eso es lo que piensa la gente. Ustedes rezan y no trabajan. Las otras rezan y trabajan mucho. Pero ustedes, ¿cuál es el testimonio que van a dar entonces? Pues la caridad que puedan tener en los parámetros del carisma y la vocación que han recibido en la Iglesia. Pero esto tiene que ser una revolución. Y esto es una cosa que va a hacer muy notable la presencia de ustedes en este barrio, en esta ciudad, en esta prelatura. O sea, que se tienen que hacer notar, que tiene que ser notable, porque si no, no es testimonio, no impacta al corazón de la ciudad. Pues que contemplemos estas cosas, que aquí en la oración y en la adoración y en el sagrario se las van a decir muchísimo mejor de lo que yo se lo pueda decir, pero creo que es un aspecto importantísimo de la vida de todos nosotros, y que yo con vergüenza les predico todas estas cosas, porque líbreme Dios, yo sé que no soy un ejemplo de nada, pero sí sé que como sacerdote y como predicador tengo el oficio de decir todas estas cosas. Y duelan lo que duelan, tengan menos piedad y bondad con los ricos y más caridad y más bondad con los pobres, que suele ser al revés. A nosotros, a quien deberíamos de estar eternamente agradecidos, es a los pobres que nos dieron la oportunidad de atender en ellos a Jesucristo, y no a los ricos, que generalmente nos suelen dar de lo que les sobra.